Crecí en una familia donde el amor y el apoyo eran lujos que nunca me dieron. De niña, no solo luché contra la epilepsia, sino que luché contra el peso aplastante del rechazo y el estigma en mi propio hogar. Mis padres, las mismas personas con las que debería haber contado para recibir amor, me trataban como una carga, una rareza que apenas podían tolerar. Todavía recuerdo esos momentos en que entraba en una habitación y el ambiente cambiaba. Las conversaciones se interrumpían. Era como si fuera invisible, o peor aún, como si no me hubieran recibido. A los 14 años, tras años de dolor oculto, hice algo que mis padres calificaron de imperdonable. Me expulsaron de la escuela, y respondieron encerrándome y luego echándome de casa para vivir con mi abuela. Ella fue la única que me hizo sentir valorada, la única persona a la que de verdad le importaba que yo fuera más que mis diagnósticos. Pero bajo esa apariencia dura se escondía un alma destrozada por años de abandono, desesperada por amor y aceptación. Antes de empezar, deja un comentario abajo. Dinos desde qué ciudad nos ves. Disfruta del video. Esta historia no se trata solo de traición y desamor. Trata del largo camino hacia la sanación, el crecimiento a través del quebrantamiento y la decisión de recuperar mi vida. Acompáñame a desvelar mi pasado para revelar por qué, después de que mis padres llamaran a mi puerta años después pidiendo mi ayuda y mi herencia, me mantuve firme con una sola condición. Esta es mi historia de resiliencia, autoestima y la difícil lección que tuve que enseñar a quienes me abandonaron sobre el orgullo y el perdón. Desde que tengo memoria, siempre hubo una creciente división en mi familia, la línea invisible que me separaba de mis padres y del amor que les daban a mi hermano mayor. Comenzó sutilmente, casi como una sombra que se arrastraba en el fondo de mi vida. Cuando tenía unos 6 años, noté cómo sus ojos se ablandaban al verlo, como sus voces se volvían más cálidas al hablarle. Pero cuando yo estaba cerca, la luz parecía atenuarse, las conversaciones se apagaban bruscamente, y sus sonrisas parecían forzadas, como si simplemente tolerara mi presencia en lugar de recibirla con agrado. Aprendí rápidamente que era diferente, no solo por la epilepsia que me habían diagnosticado en mi infancia, sino porque me trataban como una carga, una verdad incómoda que mis padres no estaban dispuestos a afrontar. Mi hermano, 3 años mayor y normal a sus ojos, era el niño al que elogiaban y animaban, mientras que yo me sentía el error del que se arrepentían. Esa constatación fue una cuchilla fría y afilada que atravesó la inocencia de la infancia. En la escuela, estos sentimientos me perseguían. A veces, oía a los niños susurrar a mis espaldas, llamándome bicho raro con crueldad, palabras contra las que no tenía defensa. Pero el verdadero dolor venía de casa. Esas palabras también resonaban allí. Una vez, mi madre murmuró en voz baja que deseaba que nunca hubiera nacido, una frase demasiado dura para cualquier niño. Mi padre evitaba mirarme directamente, como si fuera una tormenta en el horizonte que él no pudiera capear. Me quedé sola, lidiando con el caos de mi condición médica, mientras intentaba comprender por qué las dos personas que se suponía debían protegerme me hacían sentir tan incómoda. Recuerdo noches en vela, mirando al techo, con el corazón roto en silencio mientras intentaba comprender cómo el amor podía ser tan condicional, tan frágil. Mi abuela fue un rayo de luz en aquellos días oscuros. Siempre que la visitaba, había una comprensión tácita en su dulce mirada, una calidez que me decía que no estaba sola, que aún merecía amor. Sin embargo, incluso su apoyo se veía atenuado por la realidad de que era una mujer mayor con limitaciones, y yo me estaba convirtiendo en un peso demasiado pesado para ella sola. Estas emociones entrelazadas, confusión, tristeza, ira, formaron los cimientos de mi juventud. El dolor de no ser querido me hizo más daño que cualquier enfermedad. Y a medida que me alejaba del cariño de mis padres, me preparaba para el inevitable punto de quiebre. Ese punto de quiebre llegó con la fuerza de una tormenta, llevándome por un camino que lo cambiaría todo. Pero antes de profundizar en eso, quiero que comprendas realmente la gravedad de lo que significa crecer sintiéndote tan profundamente solo en un lugar que se supone es un refugio. Cuando creces sintiéndote invisible, ignorado por quienes se supone que te aman incondicionalmente, algo dentro de ti empieza a romperse. Esa era mi realidad. Era un niño agobiado no solo por la epilepsia, la dislexia y el severo, sino por una verdad desgarradora. Mis padres no me veían, no me escuchaban ni me querían. Su indiferencia no era solo negligencia. Era como un viento frío constante que me empujaba aún más hacia el aislamiento. Al entrar en la adolescencia,
La soledad y la desesperación se transformaron en ira. Un fuego salvaje y desesperado que ardía en mi interior. No sabía cómo hacer que me notaran, cómo lograr que se preocuparan. Empecé a portarme mal. En la escuela, dejé de intentarlo. Las calificaciones no significaban nada cuando a nadie en casa le importaba si tenía éxito o no. Si pudiera sorprenderlos, si pudiera ser lo suficientemente fuerte como para llamar su atención, tal vez entonces me verían. Recuerdo la primera vez que hice un berrinche en casa. Grité hasta que se me quebró la voz. Di portazos. Hice todo lo posible por romper el muro de silencio que habían construido a mi alrededor. Pero incluso entonces, su respuesta fue gélida. Pusieron los ojos en blanco, susurraron que tenía ataques, y me dijeron que siguiera siendo normal. Esas palabras no solo fueron despectivas, sino una bofetada. Mi hermano observaba todo esto. A veces, apartaba la mirada. Otras, sus ojos se llenaban de una tristeza silenciosa que no podía comprender del todo. Era el niño mimado, el fácil, pero incluso él parecía atrapado en su propia impotencia, entre la lealtad a nuestros padres y una compasión silenciosa por mí. Era una sombra importante en mi vida. Nunca me defendía, pero tampoco me hacía daño. Las autoridades escolares empezaron a llamar a mis padres cada vez con más frecuencia. Cada llamada era una súplica silenciosa de ayuda, de intervención. Pero siempre, la respuesta era la misma. Un suspiro, un encogimiento de hombros, una mirada de decepción. Finalmente, ninguna acción real. Me decían que estaba descontrolada, pero nadie preguntaba por qué. Nadie intentaba llegar a la parte de mí que me dolía. Esa creciente tormenta dentro de mí culminó en un día que jamás olvidaré. Fue el día en que decidí pasar la raya. Fumé un cigarrillo en medio de la clase y le hice una señal obscena a mi profesor. Ese momento fue un grito, un llanto primario y doloroso que decía, estoy aquí. Existo. Pero en lugar de recibir ayuda o comprensión, me encontré con furia. Las consecuencias fueron duras, expulsión, palabras duras y la expulsión definitiva de mis padres. Lo que más me dolió no fue el castigo, sino las palabras que dijeron después. Me llamaron psicótica, una carga, un error del que se arrepentían. Su decepción ya no era disimulada. Fue un golpe brutal y crudo para un alma frágil. Por primera vez, desearon abiertamente que nunca hubiera nacido. En medio de todo este caos, mi abuela siguió siendo un refugio tranquilo. No tenía todas las respuestas, y no fingía que la vida fuera fácil. Pero me veía, de verdad, en todo mi caos y confusión. Sus palabras, aunque a veces teñidas de preocupación, eran como parches en una tela rasgada, remendando lentamente partes de mí que creía irreparables. En este torbellino de rebelión y rechazo, aprendí algo doloroso y profundo. A veces, para ser visto, hay que romperse. Pero lo que viene después de esa ruptura es lo que te define. El día en que mi vida se desmoronó, no fue una advertencia ni una señal. Fue un golpe brutal y frío. Había estado sumido en una espiral de ira y dolor, pero aún me aferraba a una pizca de esperanza de que, de alguna manera, mis padres me verían, tal vez incluso me perdonarían. Esa esperanza se hizo añicos en el momento en que se presentaron ante mí y me dijeron que empacara mis cosas. Me temblaban las manos mientras metía mis pocas pertenencias en bolsas desgastadas, con el corazón latiéndome con una mezcla de miedo e incredulidad. Mi hermano y mi madre empacaron en silencio, con rostros indescifrables, mientras mi padre evitaba la mirada. Condujimos en silencio, con el peso de las palabras no dichas en el coche. Al llegar a casa de mi abuela, sentí una opresión en el pecho. Pensé que esto podría ser temporal, solo un momento para calmarse, una oportunidad para que se dieran cuenta de sus errores. Pero la verdad me golpeó como una puñalada. Me estaban abandonando. Mis padres ya no me querían. Sus palabras fueron más hirientes que cualquier herida. Yo era un bicho raro, una carga que hundía a la familia. Mi hermano, perfecto, normal, era el niño que realmente querían. Escucharlos usar el mismo lenguaje cruel que los acosadores del colegio usaban para aislarme fue una traición devastadora. Quienes se suponía que debían protegerme eran los peores acosadores de todos. La casa de mi abuela, antes un refugio cálido, de repente se sentía como un campo de batalla. Estaba mayor, cansada, insegura. Podía ver en sus ojos el conflicto, amor por mí, pero dudas sobre su fuerza para acogerme. Durante una semana, se contuvo, lidiando con la enormidad de lo que significaría aceptarme. Su vacilación me atravesó,
un nuevo tipo de dolor. Miedo a que incluso la única persona en la que confiaba me diera la espalda. Pero en los momentos de tranquilidad, me mostró algo más: honestidad. Admitió que no estaba lista, que no se lo esperaba, pero vio la verdad detrás de mi ira y mis dificultades. Vio el daño causado no por mis enfermedades, sino por las personas que se suponía debían cuidarme. Esa honestidad, cruda e imperfecta, se convirtió en la base de un frágil nuevo comienzo. No puedo decir que la perdoné por no haber intervenido antes, pero sí la perdoné en ese momento. La vida la había forzado, igual que me había roto la mano. Y allí, en medio de la incertidumbre, tomé una decisión: dejar de mendigar amor de quienes nunca lo tuvieron realmente para dar, y construir una vida donde pudiera ser vista y aceptada por quien era. Mi hermano, el observador silencioso, seguía observando desde la barrera, sin comprender del todo el abismo que se abría entre nosotros, sin intervenir para salvarlo. Su silencio era otra clase de soledad, una que solo acentuaba la complejidad de mi dolor. Este momento fue más que un abandono, fue un ajuste de cuentas. Una cruda revelación de la verdad que me obligó a enfrentar no solo quiénes eran mis padres, sino en quien debía convertirme. Dejar atrás la casa de mis padres fue como lanzarme por un precipicio hacia lo desconocido. Pero en medio de esa terrible caída, mi abuela me esperaba, firme, paciente e inesperadamente férrea en su determinación de ayudarme a sobrevivir. No prometió que sería fácil. De hecho, fue honesta con cada preocupación que tenía. Estaba envejeciendo, cansada e insegura de poder manejar el torbellino de problemas que yo cargaba conmigo. Pero a pesar de sus miedos, decidió estar a mi lado, y esa decisión se convirtió en mi salvación. Las primeras semanas fueron una prueba para ambos. Aún sentía las heridas que me habían infligido mis padres. La ira y la desconfianza afloraban a la superficie. Dudaba si merecía su bondad y, a veces, me portaba mal, poniendo a prueba sus límites, igual que había hecho con mis padres. Pero ella nunca se rindió. Enfrentó mi rebeldía con una fuerza serena, su amor envuelto en manos firmes y una mirada clara que veía mi dolor sin juzgarme. Me consiguió tutores que entendían mi dislexia y mi ta, no como excusas, sino como retos que podíamos afrontar juntos. Por primera vez, la escuela no era un campo de batalla, era un lugar donde podía crecer, donde podía imaginar un futuro más allá de la supervivencia. Me matriculó en una escuela privada, donde los profesores eran pacientes y comprensivos. Ya no tenía que fingir. Podía aprender a mi propio ritmo, cometer errores y aún así ser aceptado. Sin embargo, la verdadera transformación no fue solo académica. Fue la sensación de seguridad y pertenencia que finalmente sentí bajo su techo. Las noches ya no resonaban con el silencio y la frialdad, sino con la calidez del amor de una abuela, imperfecto, a veces preocupado, pero siempre inquebrantable. Ella no borró el pasado, pero me ayudó a sentar las bases para un nuevo comienzo. Las visitas de mi hermano se volvieron escasas y distantes, un silencioso recordatorio de la familia que había perdido, pero de la que estaba aprendiendo a vivir sin ella. Las cicatrices emocionales del rechazo de mis padres no desaparecieron de la noche a la mañana, pero con cada día que pasaba, con cada pequeña victoria, me reconstruía. Mi abuela era más que una cuidadora, se convirtió en mi mentora, mi férrea protectora, la voz firme en mi tormenta. Se enfrentó a mis padres cuando intentaron interferir, defendiéndome con fiereza y exigiendo respeto por mis avances. Su valentía al plantarles cara me infundió un valor que desconocía. Este viaje, lleno de reveses y pequeños triunfos, me enseñó algo poderoso. El crecimiento no se trata de borrar la oscuridad, sino de aprender a llevar la luz, no importa cuán débil sea. Habían pasado años desde la tormenta de mi adolescencia, años que pasé reconstruyendo mi vida pieza a pieza, fortalecida por el apoyo incondicional de mi abuela. Pero justo cuando creía que el pasado por fin había quedado atrás, regresó con fuerza en la forma de mis padres, inesperados, indeseados y exigentes. Se presentaron en mi puerta no con disculpas ni arrepentimientos, sino con súplicas urgentes de dinero. Dinero que, según decían, mi hermano necesitaba para arreglar su vida. El mismo hermano al que siempre habían favorecido, ahora estaba en serios problemas. Y de repente, me vi obligado a asumir el papel de salvador. Después de todo lo que había soportado, tras ser abandonado y recibir insultos que aún me atormentaban, querían ayuda. No con discreción, ni con respeto, sino con valentía, como si los años de silencio y dolor no hubieran significado nada. Por dentro,
Mis emociones se agitaban. Ira, incredulidad, un atisbo de compasión por mi hermano y un profundo muro defensivo que se alzaba para proteger la frágil paz que tanto había luchado por construir. Mientras escuchaba, me di cuenta de que no se trataba solo de dinero. Se trataba de poder, control y viejas heridas que se negaban a sanar. Les puse una condición, una que nunca esperaron y que los conmovió profundamente. Si querían mi ayuda, tenían que reconocer públicamente el dolor que causaron. Tenían que admitir las palabras crueles, la negligencia, como trataron no solo a mí, sino también a mi abuela. Tenían que reconocer sus errores, no en susurros a puerta cerrada, sino a la vista de todos. Solo entonces consideraría compartir lo que me correspondía por derecho. Su sorpresa fue inmediata. Se quedaron pálidos, con la voz temblorosa, mientras insistían en que yo estaba siendo irrazonable y egoísta, palabras que delataban su propia culpa más que la mía. Pero me mantuve firme. No se trataba solo de dinero, se trataba de respeto, responsabilidad y, por fin, de romper el silencio que me había asfixiado durante tanto tiempo. Apareció mi hermano, una sombra del niño que una vez conocí, perdido, frágil y atrapado en el fuego cruzado del orgullo familiar. Intentaron usarlo como peón, enviándome fotos de su declive, con la esperanza de ablandar mi determinación. Pero todo lo que vi fueron las consecuencias de su negligencia, y cada súplica solo fortaleció mi determinación. En esta confrontación, no solo estaba defendiendo mi herencia, estaba defendiendo mi identidad, mi dignidad y la libertad que con tanto esfuerzo conseguía al negarme a aceptar menos de lo que merecía. Este enfrentamiento marcó un nuevo capítulo. Nos obligó a todos a afrontar las fracturas en nuestra familia, el dolor sepultado bajo años de silencio y el precio del orgullo no controlado. Tras la confrontación final, todo se sentía frágil, como caminar sobre un hilo tenso entre heridas del pasado y esperanzas futuras. El peso de años de dolor y traición no se había desvanecido, simplemente se había asentado en los rincones de mi mente, esperando ser enfrentado cada día con cada respiración. Pero ahora era diferente. No era la niña rota que dejaron en la puerta de mi abuela. Era alguien que había luchado contra la oscuridad y había encontrado chispas de luz en mi interior. La pérdida de mi abuela, la única persona que había sido mi ancla, fue un dolor profundo y profundo. Fue como perder el último pedazo de mi santuario. Pero incluso en el dolor, encontré una fuerza extraña, una llamada a vivir no solo para sobrevivir, sino con un propósito. Ella me había enseñado que el amor podía ser feroz e imperfecto, que perdonar no significaba olvidar, y que poner límites no era traición, sino respeto por uno mismo. Tomé el control de maneras que jamás creí posibles. Me mudé a un nuevo apartamento en un barrio diferente, un nuevo comienzo donde mi pasado no me alcanzaría tan fácilmente. Les dejé claro a mi familia y a cualquiera que quisiera escucharme. Mis límites eran firmes. Mis padres, las mismas personas que se habían negado a aceptarme durante años, ya no tenían acceso a mi vida. Bloqueada de mi teléfono, mis redes sociales, mi casa, recuperé mi paz cortando los lazos tóxicos que me habían frenado. Pero la libertad no se trataba solo de cerrar puertas. Se trataba de sanar las cicatrices internas. Busqué terapia para desenredar la maraña de emociones que una vez amenazaron con consumirme. Afronté mi ira, mi dolor y los ecos persistentes del rechazo. Poco a poco, reconstruí mi identidad, no definida por mi pasado, sino moldeada por mi resiliencia. En este viaje, mi hermano se convirtió en una figura compleja. Sentí compasión por sus dificultades, pero también cierta distancia, sabiendo que los lazos familiares pueden ser complejos e imperfectos. Comprendí que el amor no siempre significa proximidad o aprobación. A veces se trata de dejar ir y dar a cada uno el espacio que necesita, ya sea para sanar o para tropezar. Mirando hacia atrás, comprendí que la vida no se trata de relaciones perfectas ni finales de cuento de hadas. Se trata de elegir qué y a quién permites que ocupe tu corazón y tu tiempo. Se trata de saber cuándo luchar y cuándo alejarse. Esta historia, mi historia, está lejos de terminar. Es un testimonio del poder de la autoestima, del coraje para afrontar el dolor y de la esperanza de que cada final puede ser un nuevo comienzo. Gracias por escuchar. Si esta historia te conmovió, o si has enfrentado tus propias dificultades, comparte tu opinión en los comentarios. Cuéntanos desde dónde la ves y no olvides suscribirte para recibir más historias que nos recuerdan. La sanación y la libertad están al alcance, sin importar el pasado. Este no es solo mi viaje.
es nuestro. Y juntos, avanzamos. Más fuertes, más sabios, más libres.